Buenas tardes, comunidad de San Mateo. Buenas tardes ustedes que se conectan y nos acompañan en estas transmisiones. Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. El día de hoy quiero tomar como punto de partida para esta reflexión la lectura del día, de la lectura de la misa que está tomada de la primera carta a los Corintios. Escuchemos lo que nos dice San Pablo en esta importante carta y después reflexionemos juntos algunos puntos importantes de este mensaje. De la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, primeros versículos nos dice: Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien me habrá de juzgar. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Es muy interesante este pensamiento de San Pablo, esta reflexión que dirige a los Corintios, y nos invita a pensar en el ministerio, cualquiera que sea el ministerio que nosotros hagamos, sea en la comunidad cristiana a la que pertenecemos, sea en la familia, entendiendo que ministerio, la palabra ministerio significa servicio. El servicio que hacemos en nuestro hogar, el servicio que hacemos en la sociedad y sobre todo el servicio que hacemos en esa comunidad a la que pertenecemos. Tengamos en cuenta que Pablo está diciendo esto porque en la comunidad de Corinto había ciertas divisiones entre los cristianos debido a que algunos se fijaban mucho en quién los había evangelizado primero o quién los había bautizado. ¿Quién era el apóstol del cual habían recibido el mensaje de Jesús? Así que algunos decían, pues es que a mí me predicó Pedro, ¿y quién más importante que Pedro? Otro decía, a mí me predicó Pablo, también otro apóstol famoso. Otro, a mí me predicó Apolo, y así se iba cada quien diciendo su apóstol. Y eso era como motivo de división, de lucha en la comunidad para ver cuál apóstol era más importante y por supuesto, pues casi para decir cuál cristiano o cuál miembro de esta comunidad tenía más privilegios, podríamos así decirlo. Miren, poniéndolo en palabras nuestras hoy, podríamos pensar en el bautismo. Y alguno de nosotros podría presumir, no, pues es que yo fui bautizado en una gran catedral, por eso estoy aquí junto a esta pila bautismal tan bonita, por el obispo me bautizó, ¿no? Pues sí, es importante. ¿Qué podría decir otro que dice, bueno, a mí me bautizó mi párroco en la capilla del pueblo donde yo crecí, de donde yo vengo? Y otro podría decir, bueno, pues a mí me bautizó un diácono o me bautizó incluso en una pequeña capilla, en una región apartada. Y otro incluso podría decir, pues yo me bautizaron en un lugar donde ni siquiera capilla había porque era una comunidad muy, muy pequeña. La pregunta es, ¿cuál de esos bautizos tendría más validez? Todos, y se hizo legítimamente y se hizo con el nombre de la Santísima Trinidad, pues todos, sin importar quién lo haya administrado. Si el mismo Papa, un obispo, un sacerdote, un diácono, incluso un laico, una persona bautizada puede bautizar a otra persona. Entonces, a veces nos ponemos a pensar en esos de esa manera y pues es lo que Pablo trata de corregir. Dice, entiendan que nosotros somos servidores de Cristo, más allá de títulos, de nombramientos, de responsabilidades, todos somos servidores de Cristo. Y también administradores de los misterios de Dios.
Y lo que se espera de un administrador es que sea fiel, que haga bien su trabajo. Y dice, y no lo hagan para quedar bien, para que otros los vean o para recibir aplausos. Finalmente dice Pablo al final, el que me ha de juzgar pues es el mismo Cristo, y Él es el que dará a cada uno su recompensa según la manera en que desarrolló su trabajo. Otro ejemplo que me viene a la mente en este tema de los ministerios es, por ejemplo, algo que se nota en muchas comunidades cristianas, es la función del ministro extraordinario de la Eucaristía. Sabemos que con comunidades muy grandes, cuando hay que dar la comunión, pues el sacerdote a menudo no alcanza a atender a una comunidad tan grande. Entonces se prepara y se invita a algunos miembros de la comunidad para que colaboren en la distribución de la Sagrada Comunión, por supuesto con devoción, con preparación, con lo que se pide de ellos. Pero es curioso que en la comunidad, pues muchas veces hay personas que dicen, no, yo prefiero recibirla directamente del sacerdote y no del ministro extraordinario de la Eucaristía. Tiene su razón de ser, pero si nos ponemos a pensar, a quien estamos recibiendo es a Jesús, sin importar si es el sacerdote o si es el ministro el que lo está administrando, lo está distribuyendo en la comunidad. Tu comunión es con Dios. Y tal vez, fíjense, ya es un obstáculo ahí en que no estés en comunión con ese hermano que está prestando el servicio. Porque también el mismo sacerdote a lo mejor no te cae bien. Y a lo mejor dices, no, yo mejor no voy a la misa de este sacerdote, voy a la de otro, o voy a otra comunidad. Y entonces nos fijamos más en el ministro, en el servidor, que no en el Señor a quien todos servimos y a quien pertenecemos. Entonces, ojalá que esta recomendación de Pablo, pues sea cual sea el ministerio que tú prestes o que estés llamado o llamada, invitada a prestar, nunca te sientas ni más ni menos que otras personas. Recuerda que es a Dios a quien estás sirviendo. Recuerda que eres administrador o administradora pues, de los misterios de Dios y solo somos servidores de Cristo. Que no nos nublen la mente los títulos, los puestos, las responsabilidades. Al final es el Señor el quien nos dará nuestra, como dice San Pablo, nuestra recompensa por el trabajo que hayamos hecho. Quiero hacer una oración por todos los ministerios, especialmente en nuestra comunidad, pero en todas las comunidades cristianas, aquellas personas que dan de su tiempo para servir a la comunidad a la que pertenecen, como catequistas, como ministros extraordinarios de la Eucaristía, como cantores en el coro, ujieres, lectores, acólitos y tantos otros servidores del altar que ahorita no puedo mencionarlos, pero que sirven, que se comprometen en el servicio a la comunidad. No es sencillo, pero recuerden, somos servidores de Cristo y somos administradores de los misterios de Dios. Qué bonita expresión de San Pablo. Entonces, pidiendo por ustedes, por sus familias, que se sientan renovados y que en el momento en que retomemos nuestras actividades, pues con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y con mucho espíritu de servicio podamos llevar a cabo pues ese ministerio al que has sido llamada o llamado o vas a ser invitado a participar. Señor, te pido por todos los ministerios de nuestra comunidad, por todos aquellos que dan de su tiempo, de su voluntariado, que se comprometen a servir a los otros en compartir su fe. Ayúdalos en sus necesidades, protégelos donde quiera que estén y dales un espíritu generoso para que sigan compartiendo los dones que tú les has dado. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Así sea. Pasen una buena tarde.